Bueno, y entramos en zona de entrevista y es un gusto darle muy buenos días. Un conocedor del estudio, porque parece que viene seguido. Vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, un gusto estar con ustedes por acá y en esta casa que también es nuestra. Está bien, está bien. Yo quiero arrancar, porque ayer tuvimos, hace pocas horas, estuvo sentado ahí donde está usted ahora, la veré del Director Nacional de Trabajo, aceptando, admitiendo que en alguna medida lo que viene es un año conflictivo, un año con altos niveles de conflictividad que ya se están empezando como a sentir, como a ver. Él hablaba de dos tipos de conflictividad, la esperable, la laboral y la política, la conflictividad de tono más político. ¿Cómo lo ve usted, vicepresidente del PIT-CNT? Bueno, es de esperar que este sea un año complicado. Es un año donde, por un lado, se conjuga la 10ª ronda de Consejo de Salario, donde la gran mayoría de los sectores privados van a estar negociando todo lo que tiene que ver con los convenios colectivos de cada sector. Y por otra parte se conjuga también que esta va a ser el último año de una rendición de cuentas donde se puede aumentar el gasto en el sector público. Claro. Por lo cual es probable que los sindicatos estén movilizados y se genere una situación de conflicto que dependerá mucho también de las pautas que defina el gobierno para todo lo que tiene que ver con los salarios, las condiciones de trabajo y, bueno, los procesos de negociación que también hay que decirlo, en los últimos tiempos en los consejos de salario, esto viene ya del periodo anterior, la gran mayoría de los grupos terminan acordando, o sea, no necesariamente tiene que ser, digamos, una situación de conflicto permanente, pero va a ser un año agitado, porque aparte estamos ya comenzando con un año complejo, con esto de la reforma de la seguridad social, con la reforma jubilatoria, está la reforma, por otra parte, de la educación, que está, bueno, ha generado también sus problemas. En el marco del Estado hay un proceso de reforma de todo lo que tiene que ver con la carrera administrativa, donde ahí venimos también discutiendo con el Poder Ejecutivo y todavía no hay acuerdo, entonces es probable que este año sea un año complejo, sí, desde el punto de vista de la conflictividad. ¿Y qué es lo que cómo el PIT-CNT puede mediar en diferentes situaciones? Por ejemplo, el Zunca, cuando hizo el acuerdo hace 3 años, no tuvo pérdidas salariales. O sea que ahora lo que Zunca uno supone que va a proponer es por encima, ir a ganar. Pero el sector público no le fue bien. Y se está esperando año a año las promesas del gobierno que se cumplan y que realmente pueda empatar, llegar a empatar. El turismo tiene sectores complejos y no solo los funcionarios, ¿no? Estamos hablando de las empresas, ¿no? Empresas que no pudieron todavía salir a flote. Es un escenario totalmente distinto con toda esa cantidad de mesas. Como el PIT-CNT trata de unir todas esas partes para lograr un éxito en las negociaciones, ¿no? Bueno, ustedes saben que el PIT-CNT es una convención, por lo tanto normalmente se lo nombra como una central, pero es una convención. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que los sindicatos tienen autonomía y el diseño de la negociación colectiva va por ese lado, o sea, quienes negocian son las ramas de actividad y no directamente el PIT-CNT. Entonces, cada rama de actividad conoce, digamos, su situación y en algunos casos claramente van a ir por el crecimiento económico, porque el país, también hay que decirlo claramente, ha tenido un crecimiento económico el año pasado por encima de las expectativas que tuvo el gobierno, y bueno, y es claro de que en algunos sectores ese crecimiento económico fue realmente contundente, pero no ha derramado hacia los trabajadores, por lo tanto esos sectores deberían tener la posibilidad no solo de mantener el salario, sino de crecer, porque si no se sigue, digamos, postergando el crecimiento económico en los salarios, una situación que bueno, que es compleja en el país. Después hay otros sectores, que vos nombrabas el turismo y puede haber algunos más, que son sectores que están en una situación compleja, que todos sabemos que más allá de que este año el turismo ha tenido, digamos, una relevancia importante, viene de una caída importante y ahí habrá que ver el sector gastronómico, hotelero, cómo es el impacto y
bueno, ahí el sector que negocia en ese sentido tendrá que ver cómo empieza a recuperar el salario que se ha perdido durante los años anteriores. Y bueno, en el sector público también hay situaciones diferentes, ¿no? La educación firmó un convenio salarial hasta el 2025, nosotros como COFE también, para la Administración Central, un convenio que es de recuperación del salario, no de crecimiento, o sea que nosotros vamos, lo que acordamos fue que al final del periodo de este gobierno tuviéramos el mismo poder adquisitivo que tuvimos al principio de este gobierno, lo que, bueno, ahí también el convenio está atado a la posibilidad del crecimiento económico del país y eso puede llegar en algún sector, sobre todo en los salarios más sumergidos, porque ese fue el convenio que firmó COFE priorizando los salarios más bajos. Ahí puede haber algún tipo de, digamos, de crecimiento por encima de lo que se perdió, pero también en los salarios medios y altos o se empata o todavía va a subsistir alguna pérdida. Y bueno, cada sector va a ir manejando esto de acuerdo a la situación que entienda más conveniente, siempre teniendo la perspectiva de razonabilidad de hasta dónde se puede ir con cada una de estas situaciones, ¿no? ¿Qué análisis se hace del paro que se realizó? ¿Hubo el acatamiento, la adhesión que esperaban? Bueno, si uno ve la contundencia que tuvo la movilización, claramente fue un paro muy contundente por parte del movimiento sindical. Realmente fue impresionante la cantidad de gente que se movilizó por un tema que todavía no ha aprendido del todo en la gente, pero que ya la gran mayoría de la gente o no sabe de qué se trata esta reforma jubilatoria o directamente está en contra. Eso dicen las encuestas y es fácil palparlo en cualquier reunión familiar o barrial que uno haga, porque todavía no se conoce del todo, digamos, cuáles son los efectos de una reforma que va a pegar fuertemente en las generaciones que están cerca de la jubilación ahora, pero sobre todo en aquellas generaciones del futuro, digamos, ¿no? Las nuevas generaciones van a ser las que van a estar más afectadas por esta reforma jubilatoria, que realmente tiene efectos que son nefastos para los intereses de los trabajadores. Sí, el ministro Mieres ha salido a decir que eso es mentira, que eso no es así. De todas maneras, yo comparto lo que usted dice, que él no prendió mucho en la gente, porque la gente no entiende mucho qué va a pasar con su reforma jubilatoria, ¿no? ¿Cómo mira el PIT-CNT todo este aspecto? ¿Da para otro paro general? O sea, ¿se meten en la reforma, le muerden el tema de la conflictividad y la reforma? Bueno, el ministro Mieres normalmente cuando el PIT-CNT se moviliza siempre sale a criticar lo que hace el PIT-CNT. Ahora, no ha tenido hasta ahora la capacidad de mostrar un número que de alguna manera demuestre lo contrario de lo que el PIT-CNT está diciendo. Acá claramente se establece que esta reforma jubilatoria solo la van a pagar los trabajadores. No hay nadie del espectro, digamos, del capital que ponga un peso más de lo que está poniendo cuando hay sectores que están absolutamente beneficiados por exoneraciones tributarias. Todos sabemos acá de que los trabajadores pagamos un 15% de nuestro salario a partir del primer mes que ingresamos a una planilla de trabajo y los patrones pagan un 7,5%. Cuando nosotros decimos que todos tenemos que aportar algo, no estamos diciendo y apuntando a la pequeña y mediana empresa que realmente tiene situaciones complicadas y que la carga tributaria a veces se le hace pesada y son las que más mano de obra generan. Pero hay sectores de la agroindustria, de la educación privada, de la salud privada, que han tenido ganancias siderales, que están exoneradas y algunas que no pagan prácticamente nada de seguridad social para el conjunto de los trabajadores. Y con eso se logra equilibrar la necesidad económica de... Nosotros lo que decimos, sentémonos en una mesa de diálogo social, no de expertos, nada más que de expertos, porque los expertos hablan, digamos, técnicamente, pero acá tiene que haber definiciones políticas. Donde haya expertos, donde haya definiciones políticas y donde todos los sectores puedan
trabajar. Y veamos, porque tampoco nosotros nos cerramos así directamente a los temas vinculados a discutir, digamos, el tema de la edad jubilatoria. Pero no puede ser al barrer como se plantea en esta reforma, donde un trabajador, por ejemplo, yo qué sé, de la construcción, que trabaja en un andamio al aire libre, en invierno, verano, tiene los mismos efectos que capaz que un periodista que tiene otras características en su trabajo, que un oficinista que tiene otras características en su trabajo. Habría que ver ahí, por sectores de actividad, cuáles son los que, por su exposición física y psíquica, como puede ser que son los trabajadores de la salud, que están muy complicados desde el punto de vista del estrés que se genera en algunos sectores de la salud, puedan de alguna manera, tener la situación de... puedan tener de alguna manera la situación de lo que tiene que ver con la posibilidad de no trabajar más años, pero hay otros sectores que quizá se puede, en una mesa de diálogo, donde no solo los trabajadores aporten para el financiamiento de la seguridad social, sino que también haya otros sectores que gradualmente, tampoco estamos diciendo que esto se pueda hacer de un día para otro, que gradualmente vayan aumentando los aportes que hoy tienen, producto de esas ganancias siderales que, todos sabemos que han existido en algunos sectores de la sociedad. López, pero ya hubo una comisión, el PIT-CNT tuvo un representante en esa comisión, de alguna manera es que se estuvo un buen tiempo trabajando y se generaron discusiones. Después vino el tema político, que también llevó un buen tiempo de discusiones. Esto se va a votar, o se está por votar, en estos días, en estos próximos días. ¿Qué es lo que va a hacer el PIT-CNT? Porque ustedes plantean, ya queda claro que el gobierno no lo quiere hacer. O sea, no quiere armar más comisiones. Quiere votarlo o que no se vote. Definitivamente esa es la idea. ¿Van a recolectar firmas? ¿Qué es lo que va a hacer el PIT-CNT si esta reforma se aprueba en los próximos días? Bueno, yo hoy leí algunos artículos de la prensa en los cuales no está claro si se va a votar así. Porque... Claro, pero si no se vota, el gobierno ya está, se retira del tema, dice, bueno, si no se vota ahora, ya está, que se encargue el gobierno que venga. Bueno, yo creo que sería una buena decisión esa. Sería una buena decisión postergar esto para el próximo gobierno y empezar un gobierno con esto, despojado de todo lo que tiene que ver con un año preelectoral y todas esas cuestiones. Pero si se vota, Bueno, si se vota, nosotros... Primero que nada, lo que hemos definido como PIT-CNT es hacer todo lo posible para que no se vote. Por eso lo del paro, por eso la carpa que está instalada desde hace más de 10 días. La solución es que no se vote esta Nosotros reforma. lo que creemos es que se debe postergar la votación y sentar, digamos, una mesa de diálogo nacional, de diálogo social, que establezca con todos los actores la posibilidad de profundizar en una discusión, ya sea en esta legislatura o en la próxima, que permita tener alguna visión, porque todos somos conscientes que en algún momento algo hay que hacer. No es que estemos diciendo tiene que quedar todo como está, ni todos somos conscientes que algo hay que hacer. Bueno, que lo que se vaya a hacer realmente sea una cosa que tenga un consenso amplio y que permita de alguna manera... Y que se pueda pagar, esa es otra de las cosas. Sí, bueno, y que permita de alguna manera que no sean solo los trabajadores los que tengamos que pagar esta fiestita, porque eso es lo que está sucediendo hoy. Es realmente injusto que sean solo los trabajadores los que nuevamente van a tener que aportar con más años de aporte, digamos, más años de descuento de sus jubilaciones, de sus previsiones, para que después cobrar menos jubilaciones que las que se cobran hoy. Y esto está plenamente demostrado. Ahora ha salido un simulador que anda por ahí, donde uno puede hacer el cálculo personal. Muy criticado el simulador, ¿no? Han dicho desde Saldaña y Mieres, Mercachif, le han dicho de todo, ¿no? Un simulador, le han tomado el pelo al simulador prácticamente, lo han destruido al simulador. Es raro eso, ¿no? Porque hace un tiempo se basaban mucho en los mismos números que hacía este centro de estudio, ¿no? El propio gobierno se basaba en números de un centro de estudio que a todas vistas siempre ha sido un centro que ha tenido un prestigio importante. Ahora dice que tiene sectores de izquierda y que ya no lo respalda. Y bueno, cuando no les gusta dice una cosa y cuando les gusta dice otra. Esto es más viejo que el agujero del mate, ¿no? Pero no me quedó claro qué va a hacer el PIT-CNT si se vota. El PIT-CNT, primero, nosotros lo que tenemos definido es tratar de postergar esta votación.
Si se vota, bueno, hay una mesa representativa fijada para posteriormente a la Semana de Turismo, y allí analizaremos, haciendo un balance de todo lo actuado y proyectándonos para ver cuáles son las medidas que vamos a tomar de futuro. ¿Podrían Hoy seguir no hay la nada. posibilidad de juntar firmas para Bueno, derogar? no descartamos ninguna, pero no hay ninguna definida todavía, porque el objetivo central, y en eso nos preocupamos en ser precisos en la información, el objetivo central era dar esta primera etapa sin presiones extras al futuro, sino tratando de solucionar esta etapa, ver cómo nos va, y si logramos el objetivo mejor, si no logramos el objetivo, vamos a tener que justamente establecer un mecanismo que nos permita seguir adelante con lo que entendamos más conveniente para el futuro, sin descartar ninguna medida. Si se vota el Frente Amplio, en caso de ganar las elecciones, dijo que algunos artículos los derogarían, porque algunos los va a votar el Frente Amplio, algunos de estos artículos los va a votar, no la mayoría, por supuesto, discrepa con la reforma, pero dijo, si gana el Frente Amplio, algunos derogamos. De alguna manera, ¿eso puede satisfacer al PIT-CNT, o ustedes dicen, no, hay que derogar todo y empezar de vuelta? Bueno, vuelvo a reiterar, nosotros todavía no hemos definido colectivamente como PIT-CNT cuáles son los pasos a seguir, ni tampoco tenemos claro qué es lo que plantea el Frente Amplio. Ayer hubieron algunos anuncios, pero no los tenemos por escrito, no hemos analizado esa posibilidad, y el PIT-CNT va a tomar su propia decisión en función de lo que entienda el PIT-CNT y no de lo que plantee ni el gobierno ni la oposición, digamos. ¿Por qué no apoyar otro proyecto? ¿Por qué no plantear un proyecto diferente? La Asociación de Trabajadores del BPS, lo tuvimos acá, de la Seguridad Social, nos hablaban sobre un proyecto alternativo que ellos tenían, donde estaban las eliminación de las AFAP. ¿Por qué no tomar ese proyecto o hacer otro y de alguna manera plantearlo a la sociedad? Decir, bueno, este es el proyecto nuestro y el otro es el proyecto del gobierno. Bueno, pero ese es un discurso que ha instalado el gobierno. El PIT-CNT, en la comisión de expertos, en la participación del PIT-CNT en las dos cámaras y en reuniones bilaterales con el gobierno, ha hecho muchas propuestas que van en el sentido que nosotros planteábamos al principio, que son la posibilidad de que no solo los trabajadores se involucren en la posibilidad de abatir el déficit que tiene, digamos, el Banco de Previsión Social, sino que haya otros sectores y que, aparte de eso, se establezca la discusión en el marco de un diálogo social de cuáles son los sectores más afectados por el aumento de la edad jubilatoria. Entonces, y está escrito, eso se ha presentado en diferentes lugares. Pasa que el gobierno ha desestimado todo lo que el movimiento sindical le ha planteado. Bueno, no solo el movimiento sindical, porque acá hay que decirlo claramente también. Esta reforma tiene en contra a los 3 representantes sociales que tiene la dirección del Banco de Previsión Social, no solo al del PIT-CNT o al de los trabajadores, sino que los jubilados también están en contra y la representación de los empresarios también está en contra. Hay, digamos, manifestaciones públicas de quien representa a los empresarios que aparte no parte de un sector, digamos, de izquierda o cercano al PIT-CNT o algo, es parte de un solo Uruguay, ¿no? Una expresión que se ha generado donde ha estado mucho más cerca del gobierno que de los trabajadores. Sin embargo, el representante de los empresarios en el BPS también ha sido muy duro criticando esta reforma de la seguridad social. No representan a todos los empresarios en algún punto, porque el presidente de las cámaras empresariales estuvo acá la semana pasada y dijo, no, nosotros estamos de acuerdo con la reforma. El que representa a los empresarios el BPS es la persona que está ahí porque la eligieron los empresarios. Exacto, pero hay otros empresarios que dicen que no. Bueno, puede haber trabajadores que estén de acuerdo con esta reforma. Ahora, institucionalmente la representación de cada uno de los sectores es la que está en el BPS porque se eligió democráticamente, donde participó todos los actores. Entonces, y quien representa al PIT-CNT, que tuvo mucho más votos que cualquier otro de los que se presentaron, o quien representa a los empresarios, que es de un solo Uruguay, tuvo mucho más votos que los otros que se presentaron, evidentemente es la representación que jurídicamente, institucionalmente, es la que tienen. Después podrá haber personas o empresas
que estén o no estén de acuerdo con esto, pero ahí tenemos los 3 representantes sociales que no están de acuerdo con la reforma de la seguridad social y prácticamente todas las cajas, ¿no? Porque la caja notarial se ha planteado en contra, la caja bancaria también, la caja profesional también, o sea que es realmente una reforma impopular y acá los únicos que se benefician con esto vuelven a ser las AFAP. Entonces, alguien me preguntaba el otro día, dice, en la década del 90 quien promovió, digamos, toda la reforma fue justamente quien está al frente hoy, el señor Saldain, que es una persona que claramente es experto en materia de seguridad social, pero tiene una fórmula clara y contundente, ¿no? Él está, digamos, a favor de la privatización o de la tercerización de los fondos para este sistema mixto que se ha instaurado, y bueno, y la fórmula que aparece ahora, 30, 40 años después de esa reforma que se hizo, va por el mismo lado. Entonces, es como si uno contratara a una persona, a un arquitecto para hacer su casa, construye su casa con perspectiva de tener una casa para toda la vida, a los 30 años se le empieza a llover toda la casa y contrata a la misma persona para que se la arregle. Es como una cosa media rara desde el punto de vista. Hubo 15 años de gobierno frente amplista donde se hicieron también algunas reformas, ¿no? Se hicieron algunas reformas y algunas impulsadas por el movimiento sindical, como todo el tema de los cincuentones y alguna otra cuestión. Pero también el Frente Amplio, nosotros somos muy críticos, el Frente Amplio en 15 años de gobierno no avanzó en derogar las AFAP. Y nosotros somos absolutamente contestes de que si no hubiera lucro en el manejo de los fondos de los trabajadores, eso generaría un déficit mucho menor que el que tiene hoy el Banco de Previsión Social. Sí. Nos quedan pocos minutos y quiero aprovechar para consultarle por otros temas, por ejemplo el INISA. Tuvimos aquí sentada a la presidenta y por un lado decía que han mejorado las condiciones, que se redujeron los centros de máxima seguridad de 3 a 1, pero después tenemos por otro lado a la representante del Frente Amplio que sigue insistiendo que hay falta de transparencia en la designación de cargos, que los centros siguen en malas condiciones. ¿Cuál es la situación? Bueno, yo creo que las dos cosas. La primera no tiene que ver con nada que tenga que ver con la gestión institucional. O sea, ¿por qué se han mejorado un poco y hoy no tenemos aquellos motines que había permanentemente, aquellas fugas que eran permanentemente, que era realmente una situación muy compleja? No tiene que ver con la gestión institucional, que es un desastre por donde se la mire. ¿Y en qué tiene que ver? ¿Por qué no hay tantas fugas entonces? Porque hoy hay mucho menos gurises que los que había antes. Nosotros llegamos a tener, vos lo sabés, Nano, casi 1000 gurises en la privación de libertad. Hoy, hace ya casi 3 años, que hay menos de 300. ¿Pero eso por penas alternativas? ¿Por qué motivo es? Bueno, hay hay una multicausa, digamos. Si me decís que hay menos pibes que delinquen, es título. Bueno, el problema que... a ver, yo en esto me parece que se precisaría un estudio más científico para ver qué fue lo que causó esto. Porque aparte, como todos sabemos, en la LUC se aumentaron las penas. Sí. Entonces uno dice, qué raro que se aumentaron las penas, todos preveíamos que esto iba a crecer, y sin embargo se mantiene por el umbral de los 300 y por debajo de los 300. Nosotros creemos que se debe a un cambio en el delito, digamos. Antes la rapiña era el delito madre, digamos, el que y ese delito era prácticamente escarcelable, por decirlo de alguna manera, y hoy está el tema del narcotráfico, que es un tema que muchas veces no terminan con los gurises en privación de libertad, porque la formalización con el nuevo código y todo eso genera, digamos, que no tengamos esa presión constante que había antes en la cantidad de jóvenes que estaban en privación de libertad. Pero esto es más bien una percepción doméstica, digamos. Yo tengo la misma. Y no una situación que la podamos probar científicamente, digamos. Pero creemos que va por ahí un poco la cosa. Entonces ha cambiado y hay mucho menos gurises de lo que teníamos antes, por lo tanto,
los servicios se van manteniendo. Esto No de significa bajar, que no estén fuera de la ley, no significa que no estén... nada que ver, Claro. o sea, no tiene exactamente que ver con eso, porque es una situación muy compleja igual, y aparte nosotros que representamos a las dos situaciones, al INAU y al INISA, lo que hemos visto es que muchos de esos gurises que normalmente terminaban en el INISA, hoy los tenemos en el INAU con grandes complicaciones en hogares abiertos. Y ahí, bueno, ha crecido, digamos, la violencia en los hogares, en los centros de internación del INAU. ¿Hay mejor diálogo con esta representación del INISA que antes con Fulco, que había unos cuantos conflictos? El diálogo, digamos, es fluido y se encuentran algunos caminos, digamos, para avanzar en algunas cuestiones, pero desde el punto de vista de la gestión es terrible, digamos. La gestión es muy mala en el INISA durante todo el periodo. Y lo otro que dice la representante del Frente Amplio es así, o sea, acá se sigue actuando en función del clientelismo político en los cargos de responsabilidad dentro del INISA. Entonces hay una tranza permanente entre los integrantes del directorio, sobre todo los que representan al gobierno, en función de determinar que las personas que van a dirigir cada uno de los centros o que van a tener cargo de responsabilidad sean, de alguna manera, respondan a los partidos políticos que están en el gobierno. Y eso a veces le sale bien y a veces le sale mal, depende mucho de la persona y de la experiencia que tenga esa persona. Hay compañeros que han asumido cargos de responsabilidad producto de la designación directa que hacen funcionar los servicios de una manera adecuada, pero hay algunos que hacen agua por todos lados porque no tienen experiencia en manejar el sistema de privación de libertad de jóvenes, que es bastante complejo. Entonces, en ese sentido, nosotros somos muy críticos y aparte, ahora nos vamos a meter en un tema que para nosotros es importante porque hay que resolverlo antes de la rendición de cuentas, que es cumplir con la estructura que se definió ya en el periodo anterior, con el aval del representante de la oposición, que en aquel momento era el Tato Viviano, el diputado Viviano, y la señora Fulco, y que ya van 3 años de esta administración y no se han regularizado todas las cosas que la estructura acordada y firmada por el Poder Ejecutivo había definido que se tenía que formalizar. La estructura funcional. La estructura funcional, sí, todo lo que... El INISA, ustedes saben que es una institución relativamente nueva y que, tuvo todo un proceso de transición en el periodo anterior, pero que, ahora ya estamos a 3 años de este gobierno, es importante resolverlo lo antes posible. De Olivera dijo aquí también que se le pidió ayuda a Ramos, a Conrado Ramos, para tratar de mejorar toda toda la interna. Y a propósito de Ramos, porque usted lo dijo hace minutos y lo tuvimos acá hace un buen tiempo, Ramos dijo que si no se aprobaba la reforma que él estaba planteando, que él se iba, que no tenía más lugar durante todo este periodo de gobierno. Han habido idas y vueltas con este tema de las reformas, votaciones de las certificaciones, todo aquello que el año pasado, esas discusiones en la previa al ingreso a la rendición. ¿Cómo está ahora? ¿Cuál es el estado de situación? ¿Este año salen estos cambios con acuerdo o el gobierno lo quiere sacar como sea? Bueno, yo creo que en esto el gobierno va con pie de plomo. No creo que se quiera comprar un lío más de todos los que tiene. Pero venimos conversando con la Oficina Nacional de Servicio Civil, con el Poder Ejecutivo. De lo que era el planteo original de Conrado Ramos en materia de carrera administrativa, ahí teníamos algunas dificultades, no tanto por lo conceptual, en lo cual algunas cosas compartíamos. El diagnóstico, ¿no? Él dice que hay diferentes situaciones. El diagnóstico también, Estado, no es que nosotros estemos defendiendo lo que hay, porque lo que hay es un desastre. Hace más de 20 años que no hay carrera administrativa en el Estado, sobre todo en la Administración Central. Pero en estas idas y vueltas hemos venido avanzando en alguna propuesta que, si en definitiva la podemos concretar en algún acuerdo, yo creo que se puede avanzar en la posibilidad de establecer mecanismos en esta rendición de cuentas para que se empiecen a aplicar en la que viene. Todo eso va a depender de la cintura que tenga la negociación colectiva el propio Poder Ejecutivo. Y en ese caso yo creo que hay un buen diálogo, estamos avanzando, esperemos que se pueda concretar algo, porque el problema que tenemos fundamentalmente, como pasa siempre, es de plata. Hay un concepto de nueva carrera administrativa, el cual nosotros podemos tener algún matiz, pero que es negociable,
pero esa carrera administrativa trae acarreada una tabla salarial. Ah. Y la tabla salarial, en realidad, es una tabla muy baja que apenas llega a un 20% de los trabajadores. Todos los demás quedan por arriba. Entonces hay que ver cómo, en definitiva, podemos generar las condiciones para que la gente tenga expectativa por el ascenso y no se prepare para concursar por un cargo donde va a ganar menos de lo que gana ahora o va a quedar con el mismo sueldo que tiene ahora con más responsabilidad. Entonces, en eso lo estamos ajustando. Hay posibilidades de avanzar y bueno, veremos qué La tablita. Sí, la del estribo, pues ya se nos acabó el tiempo. Imprenta Casabó, 16 trabajadores enviados al seguro de paro, familias afectadas. ¿Cuál es el estado ahora, en este momento, de este conflicto? Bueno, terrible. Estamos ahí, hay compañeros del Secretariado Ejecutivo del PICNT que están acompañando ese proceso. Hay una declaración del Secretariado Ejecutivo en ese sentido. Y bueno, y estamos tratando de tirar todas las líneas posibles para buscar alguna salida acordada de esa situación donde muchas familias se están quedando sin trabajo. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, habría más cosas, obviamente. Siempre hay más cosas. Siempre hay más cosas, pero las habrá y habrá más tiempo. Nos lo haremos. Gracias, vicepresidente del PIT-CNT, José López, por este tiempo acá. Que como usted dijo, es su casa. Usted tiene un programa por COFE acá, ¿no? COFE tiene un programa en el cual yo participo. ¿Cuál es su silla acá? Esa, la que tiene Juliana. ¿Qué tiene silla? La tengo ocupada. Maravilla. Bueno, gracias. Gracias por Bueno, venir. un gustazo. Nos vemos.